Muy bien. Cuando hablamos de fatiga ministerial, ah, lo que estamos hablando es de ah, un cansancio ordinario en la labor, en el trabajo. Y el cansancio es parte de la experiencia humana y hay que saber de que llegará a nuestra realidad tarde o temprano. Tal vez algunos de ustedes lo hayan experimentado ya, un tipo de cansancio, un tipo de fatiga, si están haciendo trabajo ministerial, dentro del trabajo ministerial o cualquier otro tipo de labor, nuestros trabajos ordinarios, en las relaciones sociales, llega uno a tener este tipo de fatiga, este tipo de cansancio. Este, entonces, es una realidad humana que nos viene a nosotros y definitivamente que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de cansancio o fatiga se vuelve crónico, uh, y estamos hablando de años, de décadas, si no se le pone atención, este tipo de cansancio puede ser destructivo. Puede terminar con la vida de la persona, la pasión de la persona, el interés por la vida, etc. Entonces, es algo de la salud mental al que debemos de ponerle atención. Um, entonces, me imagino que ustedes tienen obviamente sus trabajos personales o los han tenido, tienen sus familias donde hacen ministerio, tal vez tengan un trabajo ministerial en sus parroquias, ya sea como voluntario o como asalariado. Entonces, espero que esta presentación sea apropiada para ustedes. Y cuando yo hable de estos conceptos, ustedes revisen su vida personal en cuestión ministerial, de nuevo, como ministros en sus familias, como ministros parroquiales, como ministros encargados de almas en otras áreas, aparte de la familia. Revisen sus vidas en cuestión de sus labores usuales y empiecen a aplicar estos conceptos para que hagan un análisis personal. La otra cosa que les sugiero es de que al hablar también de estos conceptos, piensen ustedes en sus ministros ordenados en particular, sus ministros parroquiales, para poder distinguir en ellos el nivel tal vez de cansancio en el que se puedan encontrar. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos identificar cuando una persona está agotada, está fatigada. Y parte de nuestra respuesta compasiva hacia ellos será el hecho de ser pacientes con ellos, de invitarlos a que pongan atención a sus necesidades y puedan transformar sus fatigas en un gozo por la vida y el trabajo de nuevo. Voy a empezar con un concepto que me fascina mucho, me gusta mucho, sacerdote Christian Precht. Él nos hace una distinción de un cansancio feliz y una fatiga crónica. El cansancio feliz es fascinante. Todos llegamos a cansarnos y todos sabemos el tipo de activismo que esta sociedad promueve, donde nosotros dejamos muy poco tiempo para el ocio, muy poco tiempo para el cuidado personal y llenamos todos esos momentos del día con actividad, con trabajo, con expresiones y formas de ayuda a otros. No hay necesariamente algo malo en esto. Una madre de familia, un padre de familia que se desgasta por sus hijos, que se desvela en las noches, que se dedica a ayudarles en sus tareas, en sus deportes, en sus relaciones amistosas. Esta persona puede acabar el día completamente exhausto, completamente cansado.
pero feliz. Una persona que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para desplazarse por 2 horas para llegar a su trabajo, a pasarse 8 horas en la labor y regresarse a su casa después de 2 horas más en tráfico, puede llegar cansado y rendido, pero puede ser feliz dentro de esta experiencia laboral. Cuando el trabajo tiene sentido, cuando produce lo que nosotros queremos de él, cuando el trabajo dignifica a la persona, cuando el trabajo nos da el sentido de dirección que queremos encontrar en la vida, eso nos da felicidad. Y no importa cuánto tengamos que trabajar, porque mientras yo sea feliz, el trabajo es apropiado. Cuando hablamos de fatiga crónica, estamos hablando de una realidad que es a través del tiempo, este tipo de cansancio laboral o ministerial que se da, trae una serie de síntomas, iniciando con el hastío, el asco, la apatía, el coraje, la tristeza, la ansiedad, una serie de síntomas adversos a la felicidad humana. Y cuando nosotros empezamos a experimentar este tipo de síntomas en cuestiones laborales, en cuestiones ministeriales, hay que ponerle atención, porque tal vez estemos entrando en zona de peligro. Tal vez estemos entrando en una fatiga crónica de la cual se puede salir, pero usualmente no es del todo fácil. Y muchas personas no se dan cuenta, no se cercioran de que han caído en una situación de fatiga crónica y simplemente continúan esforzándose por tratar de rendir laboralmente, ministerialmente, pero solamente le dan vueltas a su realidad de trabajo sin avanzar fuertemente. Y de nuevo, el sentido de no felicidad, no satisfacción personal, empiezan a apoderarse en la persona. Usualmente, cuando nos cansamos físicamente o sufrimos un cansancio emocional, necesitamos dormir más, comer mejor, acompañarnos de alguien quien nos estime, tomar unos días de descanso y podemos entonces reanudar la tarea. Pero cuando nos llega una fatiga crónica, un hastío por la vida y el trabajo, estamos entonces en necesidad de interiorizar y encontrar las causas de esta fatiga. ¿De dónde vienen? Lo que hay en juego es extremadamente importante. Lo que hay en juego aquí es la realización personal, la felicidad, el sentido de dignidad de nuestro trabajo. Todo trabajo, por más sencillo y por más humilde que sea, tiene su dignidad. Y podemos darle esa dignidad mientras trabajemos felizmente. Pero todo trabajo, por más importante que sea, si entramos en hastío, este trabajo se va a sentir como indigno. Nosotros nos vamos a sentir como indignos. Lo que está en juego también es la salud de la comunidad de la fe a la cual servimos. Si nosotros somos ministros hastiados, ponemos en juego la salud de la comunidad de fe. También ponemos en juego la reputación de la iglesia. Ministros exhaustos, ministros fatigados, hastiados de su trabajo, están poniendo en vergüenza a la realidad de la iglesia y el campo del cuidado pastoral de la gente. Entonces, hay mucho que ponemos en juego
cuando estamos en este tipo de situaciones. En inglés hay una frase que es muy interesante y que revela un estilo de trabajo laboral de mucha gente de servicio a los otros y en los cuales se encuentra el ministro. Este concepto es la fatiga compasiva o compassion fatigue. Fatiga compasiva. Hay trabajos laborales que se dedican al servicio de otros y que requiere que el trabajador conozca a diferentes profundidades la historia personal del individuo a quien le sirve. De los trabajadores se espera una actitud compasiva ante la historia del cliente y aprender a ponerse en los zapatos del sufriente para determinar el nivel de sufrimiento en el que se encuentran y poder apoyarlos apropiadamente. Dentro de esta categoría de trabajadores están las personas de la salud, doctores, enfermeros, trabajadores sociales, están los maestros. No, los maestros deben de conocer un poquito de la historia de sus estudiantes y a veces se encuentran unas historias muy tristes y se espera del maestro que sea compasivo con sus estudiantes. Los terapeutas, los psicólogos y de nuevo definitivamente que los ministros son parte de este ministerio. Nosotros respondemos a los demás con un sentido compasivo ante la realidad de su historia de sufrimiento. Y es importante que entendamos el nivel de sufrimiento de ellos, siendo empáticos, tratando de entender, apreciar e incluso vivir el sufrimiento que ellos están padeciendo para poder darles nuestro mejor servicio. Pero esto de la fatiga compasiva también se sucede en los hogares. Padres de familia, madres de familia, los hijos esperan que ustedes sean compasivos. Los hijos esperan que ustedes conozcan sus historias. ¿Cuál es la novia que lo acaba de dejar? ¿Cuál es el partido de básquetbol que acaba de perder? Las oportunidades que se le fueron al no recibir la beca, el amigo que lo traicionó. Tantas cosas que suceden con nuestros hijos que los hacen sufrir y nosotros como ministros, padres ministros para ellos, estamos en una realidad donde necesitamos o ellos esperan que nosotros conozcamos su historia. Seamos compasivos con ellos, seamos honestos, sinceros en esa experiencia de compasiva hacia su realidad. La fatiga compasiva empieza a sentirse cuando las demás personas, las demandas, de la vida personal, el trabajo, el apoyo que uno ofrece a los demás, comienza a tener más peso en la balanza sobre la propia capacidad de ser compasivo con otros. De repente el ministro empieza a sentir necesidad de una mano amiga, de una mano compasiva que nos escuche a nosotros. Nuestro sentido de compasión se está agotando y ahora somos nosotros que necesitamos alguien quien sea compasivo con nosotros. No sé si les ha pasado, después de dar tanto, años y años de servicio con los hijos, en el ministerio, en el trabajo laboral, donde sea, nos damos. Ese sentido de compasión se agota. Y puede haber esos momentos de nuevo en el que pesa tanto en la balanza que nosotros nos encontramos en necesidad de que otros nos ayuden. En tiempos de mucho estrés, en el trabajo ordinario, de empatía con otros, se puede transformar en cansancio y fatiga más fácilmente.
los tiempos personales en los que estamos viviendo ahora con la pandemia y la alteración política trumpista, son factores que definitivamente también añaden más estrés a nuestra realidad de trabajo compasivo y que pueden llevar a los cuidadores de otros a cansarse más rápidamente. Entonces son situaciones de la vida que nos llevan, en lo que tenemos que saber que están ahí y nos están empujando hacia esa realidad de cansancio compasivo o de fatiga compasiva. Algunos síntomas que vienen con este problema de la salud mental pueden ser, de nuevo, la ansiedad, la tristeza, la baja autoestima, la culpabilidad. Si en mi criterio de ayuda compasiva a otra, yo entiendo que debo de llevar al vecino al doctor cada vez que se enferma, o a mi madre a quien estoy cuidando en casa, le debo de dar mi tiempo, la debo de llevar a los doctores, le debo de preparar la comida, etcétera, etcétera. Pero me estoy cansando y me estoy dividiendo y tengo que tomar decisiones si me voy al trabajo para conseguir el dinero, o para tener las necesidades de la casa o pasar tiempo con mi madre. No, me puede producir un tipo de culpabilidad por mi ética ministerial con mi madre o con mis hijos o ministerialmente. Y ese tipo de culpabilidad a la larga, a los 4, 5, 10 años, me puede cansar. Y así es como se produce esta fatiga crónica. Bueno, entonces eso es para poder centrarlos en lo que es este tema que estoy tratando con ustedes. Una realidad de trabajo laboral, ministerial, que nos cansa. Podemos cansarnos y ser felices, fabuloso, pero también podemos cansarnos de forma crónica y nos puede llevar a situaciones muy apenosas y difíciles para nuestra vida. ¿Cuáles son las raíces o algunas de las raíces que producen esa fatiga laboral y fatiga ministerial? ¿De dónde viene? Bueno, algunos elementos ordinarios que llevan a un agotamiento en el campo laboral y ministerial está, por ejemplo, la adicción al trabajo. Esta sociedad exige de mucho trabajo. Hay una ética de trabajo muy alta aquí en Estados Unidos y tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas de precaución. Esta ética de trabajo puede ser colectiva, donde hay un sentido de que se espera de mí que dé más de las horas usuales de trabajo. Muchos de nosotros tenemos que tomar 2 trabajos, 3 trabajos para poder solventar las necesidades económicas de la familia, para poder ayudar a nuestros hijos a que salgan adelante con un futuro un poquito más prometedor. Quien lleva un ritmo de vida de este tipo, con el tiempo llegará a experimentar la fatiga laboral. Y aquello que era emocionante, que me daba felicidad, que me daba realización, puede volverse en una carga, en un peso excesivo. Y entonces empieza uno a rebelarse. Y entonces empieza uno a ser resentido. Hijos ingratos. Empleador ingrato, tanto que le di. Tanto que le ofrecí. Tanto tiempo extra que le di. Y ahora mira dónde estoy. El problema no es de ellos, ni de los hijos, ni del empleador, ni de la iglesia, ni de Dios. El problema es mío, porque yo fui quien caí en este atolladero. Una vida solitaria, sin tener con quién compartir las alegrías de la vida, las situaciones difíciles de la vida, me puede llevar al cansancio.
En la vida hay que ser alegres, hay que compartir esas alegrías. La soledad usualmente no es apropiada en esta área de la labor. Llenar todos los espacios del día con actividades, compromisos, sentirnos culpables si dejamos espacios abiertos para el ocio o para la diversión, nos puede cansar. No gozar de espacios para Dios, la comunidad de fe, la música, la belleza, el ejercicio, la amistad, el cine, el aprendizaje. No dejar esos espacios en nuestras vidas a la larga, 10 años de esta realidad donde no participo en la belleza de la naturaleza, en una amistad, en un ejercicio físico personal, en el aprendizaje, me va a llevar a cansarme. Y entonces de nuevo empieza la zona de peligro. Una vida estresada, un cansancio psicológico y moral se produce y esto trae la dejación, la negatividad, la depresión, la crítica personal y de otros, el sarcasmo. Esta es una de las cosas fáciles de descubrir quién está cansado. Todos aquellos que son sarcásticos usualmente lo hacen por un resentimiento interno, por un cansancio profundo que traen dentro de sí. Se deja de confiar en las estructuras sociales, en las estructuras gubernamentales, en las estructuras de la labor, del trabajo, de la iglesia. Buscar el apoyo del primero que pase y ofrezca un poco de cariño o atención a nuestras necesidades personales es una tentación muy interesante que se sucede. Una persona cansada en necesidad, especialmente nosotros que nos dedicamos al servicio de los otros, nos puede confundir emocionalmente. Y la primera chancluda, el primer chancludo que pasa, que nos roza, ¡wow! ¡Qué bonito se siente! La cosa es de que estoy vacío y cualquier muestra de cariño me hace sentir a gusto y caemos en tentaciones horribles, en malas decisiones. Otra de las formas en las cuales se produce este cansancio ministerial será el peso de la misión. Esto de lo que acabo de hablar ahorita lo podemos atribuir a cualquier tipo de labor, de trabajo. Es general. Pero ahora vamos a empezar a hablar un poquito más en detalle acerca del cansancio ministerial. ¿Qué es lo que les pasa a nosotros, ministros? ¿De dónde viene nuestro cansancio? Nosotros nos cansamos por el peso de la misión, por una misión desproporcionada. ¿De qué estoy hablando con una misión desproporcionada? Estoy hablando de expectativas que nos vienen de fuera y expectativas que nos vienen de dentro de nosotros mismos. Las expectativas que vienen de fuera son expectativas que le suceden al ministro, y lo vemos usualmente en el sacerdote bien claramente, cuando las personas exigen que el ministro sepa escuchar, tenga paciencia, sea buen confesor, buen consejero, que prepare bien su homilía, que sea buen predicador, que atienda a los enfermos, moribundos, que sepa organizar a la comunidad y a los grupos juveniles, que de educación de fe, que sepa administrar económicamente su parroquia, que sea una persona integrada afectivamente, que no experimente las crisis normales de la vida ordinaria, y que tenga una sonrisa a flor de piel para todos y en todo momento. Las expectativas completamente desproporcionadas. Y esas expectativas, mucha de nuestra gente la tiene hacia el ministro. Hay que tener cuidado.
Yo no puedo responder a todas esas expectativas. Son desproporcionadas a quien yo soy, a mis, a los, a las virtudes o valores o herramientas que yo tengo para ofrecer mi trabajo. Y hay otras expectativas también que se producen de dentro. Aprendemos nosotros a engañarnos muy pronto en la vida y caemos en una actitud viciosa de buscar ser amados por lo que hacemos y no por lo que somos. Bien común en todas las áreas. Buscamos ser amados por lo que hacemos y no por lo que somos. Yo espero de mí ser efectivo en lo que hago, realizar mi misión impecablemente, demostrar habilidad e inteligencia, ser el mil usos para todos y en todo momento. Y en todo esto estoy buscando erróneamente el ser querido por lo que yo produzco y no por lo que yo soy. Hacemos esfuerzos sobrehumanos, heroicos, y muchas veces erróneamente por el deseo de ser apreciados, de ser queridos, de ser aceptados. Hay que tener mucha atención a estas expectativas personales que nosotros tenemos de nosotros mismos. Otra de las situaciones que traen este cansancio al ministro es el papel del personaje, el hábito, el distintivo, la armadura que nos ponemos. Yo creo que ustedes han escuchado el dicho popular que dice, el hábito no hace al monje, pero le da personalidad. Y en inglés tenemos el dicho, to show one's own true colors. Sus verdaderos colores están saliendo a la vista. Una persona que se pone un personaje que no es la identidad de esa persona, un ministro que se pone un hábito, un distintivo, una armadura que no demuestra lo que la persona es, la autenticidad de la persona, a la larga, este personaje ficticio va a cansarme a mí como ministro. Espero que lo puedan ver esto. Bien importante. Hay necesidad de una autenticidad personal en el trabajo ministerial, de yo ser quien yo soy y no manifestar un personaje ficticio, novelesco, que no me represente. Porque después de 10 años, 15 años con este tipo de juego, yo voy a estar cansado y voy a odiar el personaje que yo mismo he creado, pero no me puedo salir de él porque todo el mundo me conoce bajo ese personaje, y salirme de él sería hacer que ellos no me quieran, no me respeten, no sigan mi enseñanza. El ministro corre el peligro de convertirse en algo que no es por seguir esas expectativas ajenas. Cuando el ministro aprende a ser un personaje para otros y no es auténtico con su identidad humana, estamos entrando en una zona de peligro. En muchos de los casos, la gente tiene nociones preconcebidas de cómo es el personaje y exige que el ministro sea ese personaje y no quiere aceptarlo como la persona que es. Es mi trabajo ayudarlos a ellos a que me acepten como yo soy. Porque si me dejo caer en las expectativas de ellos, de nuevo, se va a crear un ser ficticio y yo voy a terminar sufriendo al final. Otro elemento más, un poquito más profundo todavía, bien importante, es el producto incompleto y el fracaso en el apostolado, que se sucede y que nos puede llevar a alcanzar.
Es muy humano el buscar ver el producto de lo que se ha producido con el sudor de nuestro esfuerzo, ver el resultado del trabajo de nuestras manos, admirar la obra terminada, disfrutar los frutos de nuestros esfuerzos. Todo esto es completamente humano y apropiado. En el trabajo profesional, es común medir los esfuerzos y las habilidades bajo los éxitos y los logros obtenidos. Pero en el trabajo ministerial hay otra visión. La lógica del evangelio es diferente a la lógica del mundo. Jesús predicó y nos hizo coproductores de la experiencia del reino de Dios, donde se da la justicia, la paz y el amor, y estos son los parámetros bajo los cuales se determina su realización y su completez. A la misma vez, Jesús especificó que los trabajadores de su reino no llegarán a ver el producto realizado. El trabajo de los ministros es plantar la semilla solamente. A otros les tocará cultivar y levantar la cosecha. Pero nosotros como ministros no podemos esperar ver el resultado de nuestro trabajo ministerial. Y tenemos que ser conscientes de eso. Porque si estamos esperando, como la sociedad espera, de ver un producto bello, terminado del trabajo del sudor de la persona, en el ministerio vamos a sentirnos fracasados, vamos a sentir que nuestro apostolado ha fracasado. A nosotros no nos toca cosechar. Quien busca ver los resultados de su obra en cuestión pastoral se cansará. Se necesita un corazón humilde en el pastoreo, en el ministerio. Se necesita un corazón humilde para deshacerse de esa expectativa. Yo soy un protagonista, la expectativa de que yo soy un protagonista esencial en la obra de la edificación del reino. No, no lo eres, no lo soy. Es fácil ver la emoción profunda de los que se inician en el trabajo ministerial y que se llenan de emoción cuando ven los resultados de su trabajo. Una oración profunda que transforma el corazón empedernido. Se ofrece un consejo apropiado y este lleva a la reconciliación de una pareja. Una prédica, una clase que mueve a oyentes a ser más compasivos. Y uno se emociona. ¡Wow! ¡Qué bueno soy! ¡Qué efectivo soy! ¡Qué gran ministro! No, ministerialmente eso es inapropiado. El reino de Dios no está construido totalmente. Y la pareja que se reunificó con mi consejo, 5 semanas después está divorciada. Cuando estas experiencias se convierten en la creencia de que de una forma u otra yo he participado con Dios en la transformación de estas vidas, yo estoy entrando en zona de peligro. Y tal vez el ejemplo de Jesús nos ayude para entender esto. Se deben de recordar ustedes acerca de las sanaciones que Jesús observó e hizo en su trabajo ministerial. Y después de cada una de ellas, Jesús le decía a cada enfermo, a cada endemoniado, a cada persona liberada de una realidad opresora, le decía, vete, tu fe te ha salvado. El resultado de los portentos divinos no es producto de mi trabajo. Ni siquiera Jesús tomó como parte suya de que él había hecho un trabajo. El resultado se dio por la fe del individuo y la gracia divina de Dios. Uno es solamente un testigo
de la maravilla que se acaba de dar frente a nuestros ojos. Es bien diferente. Hay que seguir este ejemplo de Jesús. Vete porque tu fe te ha salvado. Fuiste tú el agente de este milagro y las gracias divinas de Dios que se te ofrecieron. Pero yo como ministro solamente soy un testigo de esta experiencia que acabamos de percibir. Por otro lado, lo que sí podemos experimentar en el ministerio es el fracaso de los proyectos pastorales. Es parte de nuestra experiencia, los fracasos. Y muchos fracasos pastorales definitivamente que nos pueden llevar a una fatiga ministerial. Pero no hay que echar a la basura estas experiencias de fracaso, pues ellas nos pueden humanizar y nos pueden ayudar a relativizar nuestras relaciones humanas en relación con nuestro Creador. Es en la experiencia de fracaso que las mejores lecciones de vida pueden producirse. No hay que tenerle miedo al fracaso, ni hay necesidad de esconder los fracasos. Ministerialmente es parte de nuestra realidad. Y nosotros utilizamos esto como abono para la tierra, para hacerla fértil ante una realidad, para una realidad superior. Entonces a los fracasos hay que darles bienvenida. Jesús mismo experimentó fracasos y manifestó su tristeza, descontento y hasta enojo frente a estos fracasos. Y con ello nos da permiso a nosotros de expresarnos de tal manera. Los seguidores de Jesús se disputaron los mejores puestos pidiendo ser honrados para sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús. Y esto lo hicieron cuando Jesús estaba entrando en realización de que su muerte se acercaba. Qué bonito, ¿no? Jesús se siente que su misión, su ministerio para con sus mejores amigos está fracasando. No lo han entendido. Da tristeza. Jesús se sintió solo y traicionado en esos momentos amargos, siendo vendido por Judas y negado por Pedro. Al descubrir la debilidad humana, incapaz de sobrellevar las tragedias personales, llevó a Jesús a poner más confianza en su Padre. La experiencia de abandono llevó a Jesús a abandonarse completamente en su Padre y a no quedarse en la amargura de las relaciones humanas insuficientes para sostenerlo en los momentos cruciales de su crucifixión. Aquí como ministros es importante esta realización para nosotros poder sobrellevar esos momentos de experiencia de sufrimiento profundo nuestro. Las relaciones humanas son insuficientes. El cura a veces no nos llena las necesidades que nosotros tenemos. Nuestros hijos muchas veces no los llenan. Nuestro cónyuge muchas veces no la llena. Quien nos emplea no llena esas necesidades personales. En momentos profundos de sufrimiento, el único que lo puede hacer es nuestro Padre Dios. Y es importante que nosotros reconozcamos esta realidad, no tenerle miedo a estos fracasos, pero reconocer que cuando se sucedan, solamente es a una persona, nuestro Padre Dios, con quien debemos de atender. Él es el único que nos puede llenar ese vacío en esos momentos. Me voy a ir un poquito más rápido con esto. Una última expresión que nos puede llevar a un cansancio pastoral, ministerial, es una conversión
o las exigencias de la conversión y la tentación a demorar nuestra conversión personal. En nuestro trabajo personal, todos nosotros estamos llamados a la conversión constante de nuestro corazón, de nuestras culturas y de nuestro intelecto. 3 elementos bien importantes. Usualmente hablamos de la conversión de corazón. Yo necesito transformar este corazón de piedra en un corazón de carne para ser más compasivo, para perdonar, etcétera, etcétera. Pero hay otros 2 elementos que necesitan conversión, y eso es la cultura en la cual nosotros participamos y nuestro intelecto, que necesita conversión, transformación. No hay descanso en este proceso de la conversión. Hay una obligación moral para el ministro de continuar siendo mejores seres humanos, mejores seres espirituales, mejores analistas de las situaciones de injusticia en nuestra realidad para buscar un cambio en esas realidades. Yo necesito convertirme constantemente para traer la justicia, para traer la paz, para traer el amor, que es la esencia del reino de Dios, a mí y a los demás en los contextos en los que yo vivo. Esto es lo que nos hace que cada vez crezcamos en santidad. Bueno, mientras más sabemos de nuestra fe y más crecemos en relación con nuestro Dios, más iluminados estamos para descubrirnos como pecadores, como incompletos, como imperfectos y por lo tanto en necesidad de convertir nuestras vidas y las vidas de aquellos con quienes trabajamos. En cuestión de nuevo de la conversión de corazón, tal vez ya hemos escuchado bastante. Quiero hacer 2 observaciones en cuestión de la conversión intelectual y la conversión cultural, que tal vez sean nociones que no hayamos escuchado anteriormente con claridad. La conversión cultural y la conversión intelectual son 2 elementos que debemos de empezar a trabajar en nuestras vidas. En mi pueblo yo crecí en un ambiente machista. No sé ustedes dónde hayan crecido, cuál era la situación de la cultura. Pero en mi pueblo el valor del hombre era superior al valor de la mujer, indiscutiblemente. En cuestión laboral, en cuestión intelectual, en cuestión espiritual, en todo tipo. Este tipo de cultura, cuando llega una realización a mi ser, por mi trabajo espiritual, por mi trabajo de crecimiento, etcétera, y me doy cuenta de que esta es una realidad no apropiada, una realidad injusta. Cuando me doy cuenta de que Dios creó a sus hijos y a sus hijas con la misma dignidad, con el mismo valor, mi sociedad, mi cultura no tiene derecho a asignar más valor a uno que a otro, a tratar a uno injustamente que al otro. Okay. Si yo me doy cuenta de esta realidad, es mi responsabilidad trabajar por la conversión cultural personalmente. Yo tengo que, si vivo en esa cultura, en ese contexto, transformarme a mí mismo, actuar bajo ese sentido de igualdad para con el hombre y para con la mujer, y buscar que el elemento cultural de mi pueblo, de mi cultura, sea transformado también, sea convertido en algo nuevo, justo, que traiga paz, que traiga amor.
Cuando el ministro es iluminado sobre tal injusticia, él o ella tiene la responsabilidad moral de trabajar para que esta situación cultural cambie, empezando de nuevo por el ministro mismo. Si yo me doy cuenta de esta necesidad, pero no trabajo en mi conversión cultural, y pasan 5 años, 10 años, ay Dios mío, para el siguiente año le echo ganas a esto. Es que es tan duro cambiarme y no, no es difícil, no puedo, no quiero ahorita, mejor para el siguiente año. Esto me va a cansar, porque moralmente me veo llamado a esta transformación, pero la estoy aplazando y esto cansa al ministro. Otro de los elementos, y esto puede ser un poquito controversial, acabamos de escuchar las noticias acerca del Papa Francisco, que ha expresado una postura frente al sufrimiento de la comunidad homosexual por no tener protecciones civiles ante sus necesidades humanas de amor y de ser familia. Y que está sugiriendo que las sociedades apoyen esta comunidad ofreciéndoles protecciones civiles al amor que se pueden, en el cual se puede encontrar una pareja homosexual. No tiene nada que ver doctrinalmente. La observación de Francisco se refiere a la necesidad de ser congruente con la expectativa de igualdad del ser humano. Si Dios nos creó con la misma dignidad a todas sus criaturas, nos hizo a su imagen y a su semejanza, la consecuencia de este entendimiento intelectual nos lleva a nosotros a la necesidad de ver y de velar, de luchar por la injusticia que se puede estar produciendo para determinados individuos. Y esto es lo que está llevando al Papa Francisco a emitir este tipo de expresión compasiva para esta comunidad. De chico yo crecí con el concepto de que la homosexualidad era una enfermedad. Hoy los conocimientos científicos y el trabajo sobre los derechos humanos presentan un argumento diferente que es necesario escuchar. La iglesia misma ha escuchado estos argumentos y enseña que Dios no crea seres incompletos o aberrantes. Toda criatura de Dios es bella y completa y trae la esencia en cuestión de dignidad divina, ya sea que nazca sin cerebro, que nazca sin miembros de su cuerpo, que nazca blanco, negro, moreno, hombre, mujer o homosexual. Toda criatura es hija e hijo de Dios, hecho bajo la misma dignidad, con la imagen y semejanza de su Creador. Sabiendo esto intelectualmente, entonces es importante trabajar en recalibrar mi propio entendimiento. Las consecuencias son claras. Necesito una conversión intelectual a mis viejas cosmovisiones, a mis prejuicios o falsos entendimientos. Y esos entendimientos deben pasar por un proceso de conversión para producir la experiencia del reino de nuevo, que es paz, justicia y amor. Cuando estas necesidades de conversión, yo prefiero aplazarlas y sigo viviendo en la cultura tradicionalista, pero injusta. En mis realizaciones intelectuales, las consecuencias que estas traen, de situaciones injustas, y aplazo estas conversiones,
esto me puede cansar. Mejor no pienso en eso, mejor no me meto en camisa de 11 varas. Voy a salir acribillado. Yeah. Parte del trabajo del ministro es ser profeta cuando llegamos a estas realizaciones. Y el profeta sale acribillado. Por otro lado, si no lo hacemos, si sabemos esto en conciencia y no hacemos nada por ello, esto nos puede llevar a cansar ministerialmente, agotarnos. Bueno.